Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien y espero que hayáis empezado el año de la mejor manera posible. El diluvio Al-Aqsa del 7 de octubre fue un antes y un después en la historia reciente de Oriente Próximo. Mucha gente se sorprendió con la ofensiva palestina y su objetivo era poner contra las cuerdas a Israel. Pero, con el paso del tiempo, ya no podemos hablar simplemente de un conflicto palestino-israelí, sino que debemos hablar de una verdadera guerra entre el eje de la resistencia e Israel. Y además, el Estado sionista, en los últimos meses, ha conseguido imponerse y cambiar la realidad geopolítica de Oriente Próximo. Así que quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre cómo Israel está cambiando la realidad geopolítica de Oriente Próximo y cuál puede ser su objetivo. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Desde el 7 de octubre de 2023, el sionismo internacional ha conseguido manipular las mentes de demasiados ciudadanos en el mundo a través de su maquinaria propagandística. Hay que reconocer que presentar el 7 de octubre como el año cero del conflicto palestino-israelí es una jugada bien meditada por parte del sionismo, ya que si la gente asimila que todo comenzó con el 7 de octubre de 2023, acaba justificando las acciones de Israel como acciones que entran dentro de el supuesto derecho a defenderse de Israel. Asimilando este relato, no hace falta entender el origen del conflicto palestino-israelí. No hace falta entender cómo se creó Israel y tampoco hace falta tener en cuenta el verdadero carácter colonialista del Estado de Israel. Y es que lo peor de todo es que se acaba justificando que Israel haya acabado con la vida de más de 45.000 palestinos. Todo esto solamente se puede pensar entendiendo que todo comienza el 7 de octubre, que esto es una lucha de Israel contra el terrorismo islamista. Esto es una burda manipulación hecha por Israel, por los servicios de inteligencia israelíes y occidentales, y por toda la prensa occidental vendida al imperialismo. La gente desgraciadamente lo acaba asimilando y de facto justificando una verdadera limpieza étnica en la Franja de Gaza y parcialmente también en Cisjordania. Está claro que el Estado Mayor israelí, con Netanyahu a la cabeza, ha aprovechado el momento para proseguir con la expansión de Israel. Pero esto obviamente pasa por cambiar toda la realidad geopolítica imperante en Oriente Próximo hasta el momento. Porque claro, Israel siempre ha querido expandirse, pero las expansiones solamente se pueden dar cuando las condiciones geopolíticas son propicias. E Israel está provocando que le sean propicias las condiciones geopolíticas en Oriente Próximo. Y ahora veréis por qué. Lo importante es que no son pocos los que defienden a Israel y que además argumentan que Israel no quiere expandirse, que Israel no busca la guerra, que Israel solamente lucha por mantener la paz y que lucha además contra el terrorismo en nombre de Occidente, y que Occidente debería estar agradecido a Israel por luchar el terrorismo islamista. Pero es que esto es falso. Esto es un relato interesado creado por el sionismo internacional para que la gente justifique las acciones de Israel. Dentro del ADN sionista se encuentra el expansionismo, que lleve al Estado de Israel a expandirse por todo Oriente Próximo hasta convertirse en una gran potencia imperialista en una región rodeada por países árabes. Es que este pensamiento siempre ha estado presente en los máximos ideólogos del sionismo. Theodor Herzl, que está considerado el padre del sionismo, Jabotinsky, el fundador del sionismo revisionista, o Ben Gurion, que es el primer ministro de Israel. Todos ellos concebían el sionismo como un movimiento colonialista y que debía expandirse por todo Oriente Próximo hasta crear una especie de espacio vital en una región donde
los árabes le iban a acechar porque realmente Israel es una anomalía en Oriente Próximo. Israel no es el reino de Israel. Israel no es el reino de Judá. Y los israelíes no son descendientes de los israelitas y los judaítas. No lo son. Y eso hay que dejarlo muy claro porque instrumentalizan, por un lado, la religión judía y por otro lado, la historia semita de Canaán para presentarse ellos como los descendientes y como los que tienen el verdadero derecho a estar en ese territorio. ¡No! Pueden vivir en cualquier país del mundo, claro que sí, incluso en Palestina pueden vivir. Lo que no pueden defender es imponer un aparato colonialista, expansionista, en una región lleno de países árabes y que supone una verdadera anomalía y que genera inestabilidad política constante en la región. Y, precisamente, la creación del Estado de Israel vino precedido por un paulatino proceso de colonización, de sustitución o de ocupación, como más os guste llamarlo. Porque claro, yo cuando he dicho muchas veces que el sionismo en realidad es un movimiento colonialista, muchos sionistas, o bueno, que son sionistas porque ahora es mainstream defender a Israel y que seguramente no han abierto ni siquiera un libro de la historia sobre el judaísmo o de la historia de Israel, se ríen. ¿Cómo va a ser colonialista el sionismo? Lo es. Pero no es el colonialismo practicado, por ejemplo, por el Imperio Británico o el francés. No es esa clase de imperialismo. Es un colonialismo de sustitución, en el que unos colonos acaban arrebatando las tierras a los nativos y sustituyéndolos étnica y nacionalmente. Y nadie puede tener el valor de decir que Israel no ha hecho eso, cuando tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Nakba, del arrebatamiento constante de tierras a los palestinos. Las distintas leyes expropiadoras de Israel y del sionismo. La existencia de todo esto demuestra realmente que el sionismo es un movimiento colonialista. Repito, no al estilo británico-francés, pero sí es un colonialismo de sustitución o de ocupación. Cuando decimos que es un movimiento colonialista, lo decimos en este sentido. Y os recomendaría que leyerais los distintos procesos colonialistas que existen y lo contrastarais con lo que ha pasado en Palestina. Porque claro, lo que no se puede hacer es escribir toda clase de burradas justificando un proceso de colonización que solamente desde el 7 de octubre ya ha matado a 45.000 personas. Es que es una verdadera burrada. Y se está haciendo apología del genocidio. Eso es lo que realmente se está haciendo. Y, aunque los sionistas nieguen que su movimiento sea colonialista, nieguen que quieran expandirse, saben perfectamente que lo han hecho y que su intención es expandirse más allá. Y también saben que la idiosincrasia y las particularidades nacionales concretas de un territorio no se cambian así porque sí. Se cambian mediante actos conscientes, mediante un proceso de sustitución étnica nacional, mediante el borrado de la historia de los nativos. La historia de Palestina ha sido borrada por los propios israelíes, pero si ni reconocen a los palestinos, dicen que no existe la nacionalidad palestina. Por ejemplo, ved la entrevista que concedió Golda Meir, que no reconoce a los palestinos. Es más, a los palestinos que quedaron dentro de las fronteras del Estado de Israel, los llamaron árabes israelíes. No les reconocen como palestinos, no reconocen la nacionalidad palestina. Eso es un borrado de la historia de Palestina en toda regla. Y también este cambio se produce con la creación de distintos aparatos e instituciones estatales pertinentes para realizar todo ese proceso de colonización. E Israel lo hizo al principio con la ayuda británica y después por ellos mismos y bueno, con papaíto Estados Unidos, porque Israel es el niño mimado de Estados Unidos. Hay un choque también de intereses, es verdad, que a veces han chocado, es totalmente cierto, pero como toda relación padre-hijo, ¿verdad? Y es que todo está escrito, y los debates de los sionistas están ahí, no los podéis negar. El expansionismo está en el ADN de Israel. Y si no, echar un vistazo, por ejemplo, a lo que fue la conferencia Biltmore de 1942, porque allí Ben Gurión y los suyos abandonaron la idea de
continuar con un hogar nacional judío o de crear un Estado judío en Palestina. La abandonaron, pero ¿qué abrazaron? Abrazaron la idea de transformar Palestina en un Estado judío, que sería Israel. O sea, ya no se contentaban con crear en un cacho de tierra de Palestina su Estado. No, querían transformar toda Palestina en Israel. Y desde 1948 se han dedicado a esta misión. Es más, los sionistas tampoco pueden sostener la idea de que no se quieren expandir, porque una de las políticas de Estado del Estado de Israel es que Israel no reconoce sus fronteras. Es decir, Israel se acoge a la política de fronteras no fijas. ¿Qué significa esto? Que Israel se expandirá tanto como sus fuerzas militares lo permitan. Ese es su objetivo. Porque si no, aceptaría unas fronteras bien delimitadas y como el resto de los estados-nación del mundo. Y se acabó. Pero Israel no hace eso. Israel tiene esa política de fronteras no fijas. ¿Por qué? Porque su intención es expandirse. La idea del gran Israel no es una teoría antisemita. ¿O vais a llamar antisemitas también a los principales ideólogos del sionismo? No es una idea antisemita. Eso simplemente os lo habéis inventado para encubrir vuestras verdaderas intenciones. Pero poquito a poquito lo estáis consiguiendo. Lo estáis consiguiendo. ¿Por qué? Porque observar, por ejemplo, todo lo que se ha hecho durante las últimas décadas. Israel ha intentado expandirse de manera violenta, además. El gran Israel está ahí, ha estado siempre presente en el sionismo. O sea, los sionistas revisionistas, Jabotinsky y compañía, criticaron en su momento la idea de partir Palestina y Jordania. Y tuvieron muchas broncas dentro de la Organización Sionista Mundial, porque los sionistas laboristas aceptaron tácticamente separar Palestina y Jordania. Pero los sionistas revisionistas decían que no, que el Estado judío se tenía que extender a ambos lados del río Jordán, es decir, que Jordania tenía que formar parte del futuro Estado de Israel. Están ahí, es que los debates están ahí. Hoy, tanto los sionistas revisionistas, Netanyahu y compañía, como los sionistas religiosos o los más cercanos al cahanismo, reivindican la supuesta tierra que Yahvé prometió a Abraham, que va desde el río de Egipto, que es el Wadi el Arish, hasta el Éufrates. Es que precisamente la bandera de Israel, las dos franjas azules que tiene representan estos dos ríos. Eso es lo que quiere alcanzar Israel. Esos dos ríos, hasta ahí se quiere expandir. Entonces, que la propia bandera de Israel recoja el proyecto expansionista deja muy claro cuál es la naturaleza del sionismo. Naturaleza colonialista y expansionista. A ver quién tiene todavía el valor de decir que Israel no es un estado colonialista, no es un ente colonialista. O que el movimiento sionista no es un movimiento colonialista. Es que con un análisis riguroso histórico no se sostienen las mentiras sionistas, pero es que el sionismo per se ya es una mentira. Pero claro está que este objetivo de crear el Gran Israel es un objetivo maximalista, es un objetivo a largo plazo y no es una línea recta como lo ha demostrado la historia de Israel. Tras la guerra de los 6 días, por ejemplo, yo creo que es cuando Israel más cerca ha estado de cumplir con este objetivo de crear el Gran Israel, porque ocupó el Sinaí, los altos del Golán, el sur del Líbano, Gaza y Cisjordania. Es cuando más cerca ha estado. Pero, repito, no ha sido una línea recta. A veces ha tenido que dar pasos atrás, debido a las presiones externas, lógicamente. Pero ha tenido que dar pasos atrás. Salió del Sinaí, devolvió el Sinaí a Egipto. E incluso tuvo que salir de Gaza. Y tuvo que aceptar repartirse Cisjordania con la Autoridad Nacional Palestina, que ha actuado como una verdadera autoridad cipaya dentro de Cisjordania, reprimiendo incluso la resistencia palestina, como ya está ocurriendo otra vez. Porque en eso se basa la solución de dos estados que defiende algún sector del sionismo, porque, por ejemplo, el gobierno israelí no defiende la solución de dos estados. Hay que dejarlo muy claro. Netanyahu ya dijo que no iban a abogar por la solución de dos estados. Y los acuerdos de Oslo fueron una farsa. Ya dediqué un vídeo a los acuerdos de Oslo y fueron una farsa. ¿Qué clase de estado querían crear?
un Estado con cierta autonomía, una autoridad cipaya, que que ni es autoridad, ni es nacional, ni es palestina, que reprima la resistencia palestina. Es que es una verdadera vergüenza cómo se le ha montado el sionismo y cómo le aplauden las gracias a Israel. Es que es una auténtica vergüenza. Pero, en cosa de un año, Israel ha metido una marcha más en su expansionismo. Ahora mismo, algunos ministros de Netanyahu, como Bezalel Smotrich, ya habla de anexionar abiertamente Cisjordania. Ya habla de que Israel tiene que recuperar la soberanía completa sobre Judea y Samaria. Aquí vemos la instrumentalización maquiavélica que hace el sionismo del pasado de Canaán, del reino de Israel y del reino de Judá. Ellos no descienden de los israelitas y de los judaítas. Los que descienden son los palestinos y son los que estáis masacrando. Por eso mismo estáis llevando a cabo masacres antisemitas. Y luego tienen el valor de llamar antisemitas a todo aquel que critique el sionismo. Es auténtica vergüenza, ese thrillerismo semántico que hace el sionismo para marear a la gente que no sepa ni por dónde le sopla el viento con la cuestión de Israel. Bien, y hay que tener en cuenta que la intención de Israel con Gaza es la misma que con la de Cisjordania: colonizarla. Y es que ya se han celebrado distintas conferencias para fomentar, planear y apoyar la colonización masiva de Gaza por parte de Israel. Es más, una de las más fervientes impulsoras de la colonización de Gaza es Daniela Was, la líder del movimiento Colono Nachala. Prestar atención al nombre, movimiento colono, y todavía vais a tener el valor de decir que no es un movimiento colonialista. Si ellos mismos se conciben como movimientos colonialistas, si tienen colonos, si existe movimiento de colonos, su intención es colonizar. Es que no se puede seguir mintiendo tanto, porque lo peor es que se creen sus mentiras. Pero ya cada vez más gente no les creemos y os combatimos. Y os combatimos. Y el mismo Smotrich dejó muy claro cuáles eran las opciones que tenían los palestinos. Tres opciones: vivir en Israel sin derechos políticos, irse a otro país árabe o morir como están muriendo en Gaza si se resisten. Qué democrático todo, ¿no? La única democracia en Oriente Próximo. Esa es la democracia que ofrece Israel a los palestinos. Y es que para la colonización de Gaza ya se están consolidando las condiciones materiales para cumplir con esa misión. Y no hay nada más que ver cuál es el plan de los generales. El plan tiene como objetivo la limpieza étnica del norte de Gaza. Y todo palestino que quede en la zona norte de la franja de Gaza, ya lo han dicho, que será tratado como terrorista y eliminado. Esto tiene el objetivo de vaciar el norte y empezar poco a poco la colonización de Gaza, desde el norte hasta el sur, pero primero el norte. Y ya han empezado, y ya tienen planes, y ya celebran conferencias para colonizar Palestina. El control total de Palestina por parte del Estado de Israel, o la transformación de Palestina en Israel, es lo que ahora mismo más cerca está. Pero es que la actual situación en Oriente Próximo permite a Israel extenderse más allá. Vamos, por ejemplo, con el Líbano. Desde el 7 de octubre, Hezbollah se ha mostrado como una de las fuerzas más leales a la resistencia palestina. Eso es cierto, pero es que la lealtad ha tenido un precio, que ha sido la eliminación de los líderes de Hezbollah y la invasión israelí al Líbano. Israel siempre justifica sus acciones diciendo que tiene derecho a defenderse. Ahora bien, Rusia no tenía el derecho a defenderse entrando en el Donbass, claro. Pero siempre dice eso Israel. Y entró en el Líbano, no para defenderse, sino para anexionar el sur del Líbano. Decían que Hezbollah era una amenaza para la seguridad nacional de Israel. ¿Así? ¿Y por qué habéis matado tantos inocentes? ¿Por qué habéis bombardeado distintos distritos de Beirut donde no estaba Hezbollah? Si habéis matado a ciertos altos cargos de Hezbollah. ¿Pero por qué habéis cometido también masacres en el Líbano? ¿Por qué en el sur del Líbano, cuando habéis entrado, que por cierto la invasión fue un verdadero fracaso y el alto el fuego es una buena prueba de ello, por qué habéis querido controlar ciertos poblados libaneses?
porque forma parte de vuestros objetivos expansionistas y porque el sur del Líbano entra dentro de vuestro gran Israel. Es simplemente por eso. Y hay que reconocer que una de las victorias estratégicas más importantes de Israel ha sido que HTS derrocara al gobierno baacista sirio de Bashir al-Assad. Aquí Israel ha matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, la toma de poder por parte de HTS ha desarticulado completamente el eje de la resistencia, porque ha cortado la conexión entre Irán, Líbano y Palestina. Siria está en el medio. Y si Siria cae y se transforma en un enemigo del eje de la resistencia, ya el eje de la resistencia no está conectado. No puede funcionar Siria como un corredor terrestre para que lleguen las armas a Hezbollah y a la resistencia palestina. Es un duro golpe al eje de la resistencia, pero un duro golpe de verdad. Y es que además las nuevas autoridades sirias ya se han mostrado cercanos a Israel. O sea, ya han asegurado que no quieren entrar en una guerra con Israel. No solo eso, porque HTS ya ha prohibido a las distintas facciones palestinas mantener sus estructuras militares en Siria y usar el país como un corredor terrestre para conectarse con Irán. Se lo han prohibido. ¿Dónde está esa gente que decía, no, pero el HTS también son musulmanes y por solidaridad permitirán que se mantenga el eje de la resistencia, el corredor terrestre? ¡Mentira! Lo dijimos desde el primer momento que eso no iba a ocurrir y hemos acertado. Dijimos desde el primer momento que HTS iba a buscar una alianza con Israel, o al menos llevarse bien con Israel. Y hemos acertado. ¿Por qué? Porque hay que analizar las cosas y hay que estudiar el conflicto palestino-israelí y también hay que estudiar, por ejemplo, el yihadismo político, para entender geopolíticamente cómo está orientado o alineado, mejor dicho. Y así entenderéis las cosas como van. Y no decir burradas en redes sociales justificando la toma de poder de HTS como lo han hecho muchas personas. Bien. Y, por otro lado, el derrocamiento de al-Assad ha permitido a Israel invadir los altos del Golán. O sea, estaba presente en los altos del Golán. Pero es que la caída de al-Assad ha permitido a Israel controlar todos los altos del Golán e ir más allá en Siria. O sea, Netanyahu no tardó ni 2 días en anunciar que rompía el acuerdo que tenía con Siria de 1974 y sobrepasó la línea púrpura que era la línea de demarcación entre Siria e Israel. Y es que además Israel ha sobrepasado con creces los altos del Golán. O sea, se ha plantado a pocos kilómetros de Damasco. Y a ver quién saca de ahí a Israel, ¿eh? Porque ya hay colonos que están en tierras que hasta hace un mes eran sirias. Están creando sus primeros asentamientos. He ahí el carácter expansionista y colonialista de Israel. Y es que además Israel, para garantizar que Siria no pueda dar un paso atrás en todo el proceso que ha experimentado durante este último mes, ha bombardeado constantemente Siria y ha acabado, ha mermado completamente las capacidades armamentísticas y bélicas de Siria. En un día, 24 horas. Y Siria, lo que ha conseguido Israel es que Siria no pueda volver atrás. No se pueda volver a que Siria sea parte del eje de la resistencia. ¿Por qué? Porque si aunque quiera, no va a tener las capacidades para defender. No los va a tener. Y el ejército sirio tampoco va a tener, el ejército árabe sirio me refiero, tampoco va a tener la capacidad bélica para poder tomar el poder, desgraciadamente. Israel se ha asegurado de que eso no ocurra. Y, a pesar de todo esto, a pesar de los bombardeos, a pesar de la invasión israelí, HTS no ha movido un dedo. Ha dicho que sus enemigos son Irán y Hezbollah, la influencia iraní. Pero los israelíes que les están invadiendo no son los enemigos, no, se quieren llevar bien con Israel. Se les ve mucho, pero que mucho el plumero a las nuevas autoridades sirias. Pero parece ser que Israel no se quiere quedar ahí, porque también ha puesto sus ojos en Yemen y en Irak. En las últimas semanas ha habido una escalada bastante grave entre Yemen e Israel. Ansar Allah, también conocidos como los hutíes, han defendido la causa palestina, atacando barcos que eran de origen israelí o que se dirigían a Israel desde el Mar Rojo, e incluso ha atacado directamente Israel. Pues ahora que Israel se ha impuesto en Oriente Próximo, ha conseguido una victoria importante en Siria, Netanyahu se ha marcado el objetivo de deshacerse de los combatientes yemeníes
y ha declarado la guerra del renacimiento contra los yemeníes. En los últimos días hemos visto que Israel no se ha cortado ni un pelo en bombardear Yemen. Y ha bombardeado duramente Yemen. Incluso han bombardeado el aeropuerto de Sanaa y en ese bombardeo casi matan al director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué le pasa a Israel por la cabeza? ¿Con qué impunidad se cree que puede bombardear cualquier capital de cualquier país árabe, o al menos de cualquier país vecino árabe, y que puede cargarse a cualquier diplomático o cualquier alto cargo de la Organización Mundial de la Salud? ¿Pero qué vergüenza es esta? ¿Con qué impunidad goza Israel? Es que, por eso mismo hemos dicho muchas veces, que si a Israel se le cortan todos los lazos diplomáticos, estaría acabada. Pero no se hace, porque el sionismo está organizado de manera internacional e Israel es su centro. Y por si todo esto fuera poco, Arabia Saudí, que tanto bla bla bla, Arabia Saudí, pero en el fondo acaba ayudando a Israel, ha reactivado sus fuerzas proxy en Yemen para intentar tumbar el gobierno de Ansar Allah en Yemen. Es una vergüenza. Y el siguiente país puede ser Irak. Puede ser Irak, porque los iraquíes ya están viendo venir que si Israel quiere llegar a tumbar a Irán, el siguiente paso son ellos. Por eso mismo el primer ministro de Irak, Mohamed al-Sudani, está actuando con cautela, porque externamente ya le están presionando para que desmantele las fuerzas de movilización popular, que son las fuerzas que pertenecen al eje de la resistencia, y tiene fuertes influencias de Irán. Muchos de ellos son chiíes, por ejemplo. Y, por si acaso, de lo primero que ha hecho Irak es reunirse con las nuevas autoridades sirias y, bueno, conversar, ponerse en contacto. ¿Para qué? Para que el sionismo internacional no ponga sus ojos en Irak. Pero es que esto no va a bastar. No va a bastar porque si Israel quiere proseguir, quiere meter una marcha más con su expansionismo, lo hará. Por mucho que Irak se acabe reuniendo con al-Jolani y los suyos. Lo hará. Y lo último que debería hacer Irak es desmantelar las fuerzas de movilización popular. Porque primero estarían asestando un duro golpe a la resistencia palestina, estarían traicionando a la causa palestina y se estarían quedando ellos con el culo al aire. Eso hay que dejarlo muy claro. Y es que, desgraciadamente, lo que en 2023 parecía que el eje de la resistencia estaba fuerte y que podía poner en jaque al sionismo desde varios frentes, con el paso del tiempo, se ha visto que Israel ha sabido imponerse a toda esta situación. Ha conseguido una importante victoria con el cambio del gobierno en Siria. Poco a poco está cambiando toda la realidad geopolítica en Oriente Próximo, y esto le beneficia para expandirse. Es que de hecho ya lo está haciendo dentro de Palestina, invadiendo Siria, y veremos qué es lo que pasa cuando finalice la tregua que tiene con el Líbano. Porque seguirá y no parará hasta hacerse con el sur del Líbano. Y ya veremos también si Irak es la siguiente víctima del sionismo. Actúa con impunidad y hace lo que le da la gana. Y lo peor de todo es que hay voceros en todos los lados que justifican a Israel diciendo, no, es que lucha contra el terrorismo islamista. ¿Pero qué terrorismo islamista lucha Israel si luego hospitaliza a gente de Al-Nusra como lo ha hecho en la guerra civil siria? Cuando combate a los mismos que combaten a esos terroristas islámicos. Es que es una vergüenza. Todavía que haya gente que venga, por ejemplo, al canal diciendo Israel tiene derecho a defenderse. Israel no tiene derecho ninguno a defenderse. Lo único que debería hacer es desmantelar ese Estado. Y cuando decimos que Israel tiene que ser desmantelado, no queremos decir que los judíos tienen que ser masacrados. No, eso lo entendéis vosotros porque os gusta el relato victimista para justificaros. Lo que estamos diciendo es que el Estado, porque el Estado es una cosa y el pueblo es otra cosa, el Estado, ese aparato tiene que ser desmantelado. Y los judíos pueden vivir en paz, tranquilamente, en una Palestina soberana, con el resto de las religiones presentes. Porque además, los primeros que han sido expulsados de Oriente Próximo han sido los cristianos. Tenerlo muy, muy en cuenta. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Y recordad que seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!